Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a ir a Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 31. Mateo, capítulo 8, versículo 28 hasta el versículo 31. Y hasta ahora, ¿qué hemos visto en el libro de Mateo? Sabemos que el libro de Mateo trata del rey y su reino. Por tanto, el libro de Mateo inició en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, hablándonos del árbol de la familia del rey. Del capítulo 1, versículo 18 al 25, nos mostró el propósito por el cual el rey ha nacido y es para salvar a su pueblo del pecado. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 12, el rey es alabado por magos gentiles con oro porque es el rey, incienso porque reconocen su deidad, ya que en el Antiguo Testamento solo se encendía incienso a Dios y mirra para embalsamar a los muertos, porque sabían que el rey iba a morir para salvarnos del pecado, mostrando así que aquellos que reconocen a su rey lo alaban con gozo. Del capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 23, vimos al rey Herodes persiguiendo al rey del mundo para matarle, pero es él quien primero muere. Esto para confirmar la venida del rey, que es conforme a las escrituras. Del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 12, vimos a Juan el Bautista, el heraldo, el pregonero del rey, anunciando su venida. Del capítulo 3, versículo 13 hasta el 17, el rey en el bautismo de aguas es presentado como el Hijo de Dios, el Rey del cielo y de la tierra. Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11, el rey es llevado al desierto para vencer al enemigo principal de su pueblo, Satanás. Capítulo 4, versículo 12 hasta el 25, vimos la luz del rey que es manifiesta al predicar su palabra, llamando a sus discípulos y sanando a los enfermos. Capítulo 5, versículos 7, 12 al 29, el rey anuncia los estatutos del reino, anuncia la manera en la que debe vivir un hijo de Dios, que esto es conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Capítulo 8, versículo 1 al 4, la potestad del rey sobre el pecado al sanar un leproso. Capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13, el rey advierte que aquellos que no creen en él no entrarán en su reino. Capítulo 8, versículo 14 hasta el 17, señales de que el rey ha venido a sanar la raíz de toda enfermedad, la cual es el pecado. Capítulo 8, versículo 18 hasta el 22, miramos que quienes siguen a Cristo pasarán por tormentas para que puedan ver la gloria del Rey. Y hoy, mis hermanos, hemos llegado a Mateo capítulo 8, versículo 28 al 31. Y dice nuestro texto de esta mañana: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados.
Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Este es el texto de esta mañana. Un texto interesante, ¿verdad? Miraremos como tema que los demonios reconocen a Cristo como Rey. Pero quienes están sometidos por ellos están más ciegos al no reconocerlos. Repito el tema, los demonios reconocen a Cristo como Rey, pero quienes están sometidos a ellos están más ciegos al no reconocerlos. Y miraremos este texto en dos puntos. Como primero miraremos que los demonios tiemblan al ver al Rey, extraído del versículo 29 que dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y como segundo punto miraremos que aquellos que están enceguecidos por el pecado están más ciegos que un demonio al no recibir al Rey, extraído del versículo 34 que dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Por tanto, mis hermanos, he titulado esta enseñanza Más ciego que un demonio. Siendo así, damos inicio al primer punto. Los demonios tiemblan al ver al Rey. En el texto anterior ha quedado una pregunta por responder. Pregunta que los discípulos hicieron apenas el Señor calmó la tormenta. ¿Lo recuerdan el domingo pasado? Y esa pregunta era que ¿quién es Jesús, el cual los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este hombre, el cual los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es Jesús? Es la incógnita de sus discípulos. Curioso es que los discípulos están caminando con Jesús, han visto señales, han visto milagros, han visto grandes maravillas, pero aún no saben quién es Jesús. Pero de eso se trata este viaje, de seguirlo para saber quién es Él. En ese viaje no solo van aquí los discípulos, sino también vamos nosotros. Hasta el momento del libro de Mateo, ninguno de su pueblo sabe quién es Él. Solamente un gentil, quien fue el centurión romano, ¿lo recuerdan? Pero este pasaje nos muestra que aquí los demonios, sus enemigos, sí lo reconocen. Ahora los discípulos han salido de la tormenta, han llegado a la otra orilla del río, tierra de los Gadarenos, que queda a 8 kilómetros al suroeste del mar de Galilea, lugar de cuevas que son tomadas para cementerios. Pero versículo 28 nos dice, noten bien, no nos dice cuándo llegaron, no dice eso. ¿Cómo dice el texto? Cuando llegó a la otra orilla. Y uno se pregunta, ¿acaso Jesús llegó solo? Bueno, mis hermanos, lo que sucede y pasa es que cuando el texto nos dice cuando llegó, no lo dice porque este cuadro se enfoca solamente en la persona más importante, la cual es Cristo. Aquí estamos tanto los discípulos y nosotros como espectadores. No es que los discípulos no hayan llegado, llegaron. De lo contrario, ¿quién había escrito aquí el hecho? Llegaron con Jesús. Pero los discípulos y nosotros ahora vamos a estar expectantes para ver al protagonista esencial, quien es Cristo en medio de esta historia, para poder ver su grandeza en medio de este relato. Y a su encuentro, versículo 28 nos dice que llegaron 2 endemoniados, 2 hombres poseídos, dominados por espíritus inmundos, que salían de los sepulcros, de las tumbas de aquellas cuevas, de aquel cementerio donde vivían, donde moraban. Aquí vemos la fuerza de las tinieblas en los hombres y cómo las fuerzas del mal denigran a un ser humano, llevando a estos individuos al aislamiento, llevándolos a los rincones donde están los muertos. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Desde la caída de Adán, el ser humano
no quedó únicamente esclavo del pecado, también quedó esclavo de Satanás y de los demonios, criaturas que no tienen piedad. Un demonio tiene cero piedad, queridos hermanos. Por lo tanto, buscan llevar al ser humano lo más rápido posible a la degradación. Oh, queridos hermanos, el ser humano se cree fuerte, pero la verdad el ser humano es débil. Y el ser humano no se da cuenta de las fuerzas de las tinieblas que lo rodean, que están alrededor de él. Y más terrible, hermanos míos, es cuando una persona no cree en Cristo. Y eso es lo que sucede cuando una persona le da rienda suelta a sus placeres, le da rienda suelta a sus pecados, al desenfreno. Es alguien, hermanos míos, que se está exponiendo cada vez más a las tinieblas. Si no fuera por la gracia común, por la gracia de Dios, el ser humano a causa del pecado y de las fuerzas demoníacas ya se hubiera destruido o ya hubiera destruido este mundo. El ser humano a causa de su pecado y de las fuerzas demoníacas, hermanos, si no fuera por la gracia común, este mundo ya estaría destruido, queridos hermanos. Porque el ser humano a causa del pecado se destruye a sí mismo. Y Jesús dijo que Satanás también vino para robar, matar y destruir. Pero por cuanto Dios reina en su trono y Él es soberano, Satanás y el pecado están bajo sus propósitos, porque nada puede hacer Satanás a menos que Dios se lo permita. Y esto es lo que veremos hoy. Gloria a Dios que hay un rey que reina sobre todo, hermanos. Y si no, este mundo ya lo hubiéramos desaparecido, queridos hermanos. Pero Dios, quien es soberano, ha permitido a estos espíritus en estos hombres para mostrar su gloria y su poder, porque es Dios quien permite, y escuchen bien mis hermanos, es Dios quien permite que un espíritu inmundo atormente a una persona. En el Antiguo Testamento había un rey llamado Saúl, que al ser rebelde, Dios le envió un espíritu malo. Muchas personas creen que el diablo anda suelto, sí está suelto, pero que anda de una manera que puede tal vez influir o atormentar a una persona a la manera o al antojo que él quiera. Pero no, mis hermanos, es Dios quien determina y gobierna sobre los espíritus. Y Él es quien determina a qué persona un demonio lo puede atormentar. Miremos Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Dice el texto: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, de este rey rebelde, y dice la siguiente línea: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto nos muestra que es Dios quien permite que una persona sea poseída o no. Que las tinieblas no andan de manera deliberada y temen a quien deben sujetarse, al único rey del cielo y de la tierra. Versículo 28 nos relata que estos endemoniados salieron feroces. Dice que salían feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Un camino solo y abandonado. Pues a quién se le ocurriría pasar sabiendo que dos endemoniados salen para atacarle. Anterior a esto se nos mostró que los hombres temen a las tormentas. Lo vimos el domingo pasado. Temen a los problemas. Pero el Señor ha mostrado que no es a los problemas a los que se les debe temer, que se le debe temer es a Él. Y ahora nos muestra que los hombres temen a las fuerzas demoníacas. Pero el Señor quiere enseñarnos ahora, tanto a sus discípulos como a nosotros, que no se le debe temer a Satanás y a los demonios, que se le debe temer es a Él, porque ante Él los demonios tiemblan, temen. Pues como está escrito en Isaías 8:13, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, hermanos míos. A Él hay que temer. Pero noten la majestuosidad de Jesús,
que con solo poner un pie en aquel lugar, de inmediato los sepulcros, los demonios sintieron la presencia del gran rey. Apenas llegó a la otra orilla del río, sin él acercarse a ellos, versículo 28 dice que fueron ellos que salieron de los sepulcros para ir a rogarle, porque saben quién ha venido. Que con temor, versículo 29, clamaron. Este clamar acá es que gritaron de temor, gritaron de miedo, gritaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Este término, Hijo de Dios, es un término fuerte y poderoso que muestra su grandeza y revela quién es Él. Si los discípulos se preguntaron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Que sepan que las tinieblas sí lo reconocen y lo llaman el Hijo de Dios, que no solo es el hijo que viene del rey David, sino que es el Hijo de Dios y por lo tanto es el Rey del cielo y de la tierra, mis hermanos. En este punto, lo que Mateo nos quiere decir es: mira a tu rey. Mira la grandeza y el poder de él sobre las tinieblas. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 2, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por ello, versículo 29, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Cuando los demonios, queridos hermanos, le preguntaron al rey: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este atormentarnos en griego es basanizo, que quiere decir: has venido acá para torturarnos antes de tiempo. Es decir, que los demonios ya saben que el rey les tiene un tiempo preparado y un lugar de tormento. Ellos lo saben. Y a diferencia de los pecadores, queridos hermanos, ellos sí tiemblan ante la ira del rey y del gran juicio que les espera. Increíble, ¿verdad, hermanos? Apocalipsis 20:14 nos habla del castigo para estos demonios al decir: la muerte y sus demonios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Por esto, mis hermanos, ellos preguntan si se adelantó el tiempo de sus castigos y tienen gran temor. ¿O ha venido el rey? ¿Será que se adelantó el tiempo de su castigo? ¿De nuestro castigo, dirían ellos? Pero aún no es el tiempo para ellos. Pero lo será en la segunda venida de Cristo. Esto muestra, hermanos míos, que no es el mal, Satanás, las tinieblas que reinan. Eso puede parecerlo para el mundo, pero no es así. Ya Satanás y sus demonios ya están vencidos. Ya tienen orden de captura. Ya, queridos hermanos, aunque pareciera que el diablo está haciendo y deshaciendo y los demonios están haciendo y deshaciendo, hermanos míos, este texto nos deja ver que no es así. Que hay un rey que tiene todo calculado, todo lo tiene orquestado y ya tiene el día final para estos hombres, mostrándonos así que él siempre reina y que su reino siempre prevalecerá. Gloria a Dios. Por tanto, hermanos, no le tema al diablo. Tema a nuestro Señor Jesucristo, que hace que estos espíritus inmundos tiemblen. Y hay personas que se asustan por cualquier cosa. Están barriendo y por allá de pronto pasó un ratón, movió una olla. Hay espíritus en la casa. Uy, y tienen miedo. Hermano, teme cuando venga el rey. Vaya, mire qué fue.
Ahora vemos, mis hermanos, veamos más de la potestad del rey en el versículo 30. Dice el texto que estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Miren cómo en este ruego podemos ver que los demonios no pueden hacer nada a menos que el rey se los permita. Y noten que Mateo nos muestra que el rey no ha dicho hasta el momento ni una sola palabra. Hasta aquí Jesús no ha dicho nada. Y miren cómo los demonios ante su grandeza tiemblan, queridos hermanos. Y sin el rey decir una palabra ante su grandeza, hermanos míos, estos demonios están rogando porque les pueda conceder la petición de ir ¿a dónde? Hacia el hato de cerdos. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Vean cómo ellos están sometidos a que el Señor los eche fuera y ruegan, esto es, que se humillan para que los deje ir hacia aquel lugar. Muchos creen que las tinieblas le hacen frente a Dios, pero aquí vemos cómo las tinieblas ante Él no se levantan. No pelean, sino ruegan. Y lo único que se escucha del rey para que le obedezcan, versículo 32, solo se escucha esto, es un id. No se escuchó más. Suficiente para que las tinieblas huyan de su presencia. No más, queridos hermanos. Un id. Porque la palabra del rey, como dice Eclesiastés 8:4, es con potestad. Poderoso es nuestro rey. Y hoy en día, hermanos, hoy en día hay iglesias que temen más al diablo que al rey. Porque generan una enseñanza donde todo es el diablo. El hermano le está pasando algo malo, el diablo. Cayó en pecado, el diablo. Todo es el diablo, todo es el diablo. Y son hermanos que viven con miedo, viven con temor. Entonces se les está enseñando una doctrina que es contraria a las escrituras, cuando ¿qué nos muestra el evangelio? ¿A quién debemos temer? A Dios, hermano. Sea Jehová vuestro temor y vuestro temblor. Teme a Cristo, hermano. Eres digno de ser temido. Seguido a esto, dice el texto, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos que les pasó, se precipitó, se volvieron locos. Se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. ¡Qué esperanzador! ¡Qué descanso para estos hombres! Su corazón, que era controlado, atado y torturado por las fuerzas demoníacas, ahora eran libres solo con un id. Estaban en el lugar de los muertos y ahora han visto la vida. Una vez más vemos el cumplimiento de esa maravillosa promesa del Antiguo Testamento, de la cual nos habló Mateo capítulo 4, versículo 16. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso es lo que sucedió en estos hombres. La luz del Rey resplandeció a ellos cuando estaban en el lugar de la muerte. Gloria a Dios. Porque, mis hermanos, el hombre, además de que está esclavo del pecado y de Satanás, no puede ir a Dios por sí mismo. Aquí nos muestra lo que verdaderamente es el evangelio, que es Cristo quien va a los hombres y los hace libres del pecado y libres de las influencias demoníacas. Hermano mío, a veces nosotros los cristianos no valoramos la salvación y no adoramos al Rey como se debe adorar, porque no comprendemos verdaderamente de qué fue lo que el Señor nos salvó. Hermanos míos, nosotros, ustedes y yo, también éramos como estos hombres. Tal vez no estábamos poseídos, hermanos míos, pero estábamos atados a las fuerzas del mal.
y estábamos atados al pecado, totalmente incapacitados para venir a Cristo. Pero ¿qué hizo la gloria y la misericordia de Dios? Envió a su Hijo, y por medio de la predicación del Evangelio, Cristo llegó a nosotros y nos hizo libres del pecado y libres de las tinieblas. Hermano mío, por eso nosotros debemos alabar con alegría a este Rey soberano. Por otro lado, hay personas que creen esta mentira de que a Satanás se le puede vender el alma. Imagínense en esta mentira, que a Satanás se le puede vender el alma. Pero hermanos, nadie puede vender el alma a Satanás, porque todas las almas, ¿a quién le pertenecen? Al Rey, a Dios. Todas las almas le pertenecen a Él. Él es el Rey de los espíritus. Y Satanás no puede comprar nada, porque todo le pertenece a Cristo. Incluso hasta el mismo diablo le pertenece a Él y se somete a Él. Como dice Antiguo Testamento, he aquí mi ángel destructor. Colosenses capítulo 1, versículo 16-17, nos habla de que todo está sujeto a Cristo. Dice el texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, queridos hermanos. Por otra parte, hay personas que creen que un cristiano se puede endemoniar. Imagínense en eso. Hay hermanos que creen eso, que un cristiano se puede endemoniar. Pero la escritura es clara. El que en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y escuchen la siguiente línea. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Punto. Y eso es palabra de Dios. La palabra es clara al decir que aquellos que han nacido de nuevo, esto es, que por medio de la palabra han creído en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en ellos y que el maligno a ellos no les toca. Y si alguno se pregunta, y pastor, y esas personas que trabajan en la brujería, esas personas, ese vecino como que es brujo, pastor, ¿será que él puede hacerle daño a uno? ¿Será que en sus conjuros, en lo que hace algo, puede hacerle a uno? Hermano, a ese cristiano debería darle pena decir eso. Debería avergonzarse decir eso. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice primera de Juan? Que el que está en Cristo, ¿qué? Bueno, nueva criatura es. Gloria a Dios, nueva criatura es. Pero hermano, si es nuevo, es totalmente libre. Pero ahora, cuando estamos mirando este texto, que si alguno está en Cristo, como lo hemos visto acá, el que es engendrado de Dios, el maligno no le toca. Punto. Números 23, que dice, porque contra Jacob no hay aguero, esto es, no hay brujo, ni adivinación contra Israel. Punto. O sea, no hay brujo contra los hijos de Dios. No los hay, hermanos míos. Entonces, cuando se piensa de esa manera, se le está dando más fuerza a las tinieblas que no tienen. Ahora, cuando los espíritus salieron de este hombre y se fueron al hato de cerdos que estaba lejos de ellos, y quiero dar una especificación, un hato de cerdos es aproximadamente más de 2,000 cerditos. Imagínate esa cantidad, más de 2,000 cerdos. El cerdo era considerado algo inmundo en aquella época. De hecho, un judío que cuidara cerdos, para ellos eso era una desgracia, era una maldición. Y miren ahora cómo los demonios buscan irse ¿a dónde? Hacia lo inmundo. Y hacia ello, los espíritus inmundos llevan al ser humano que está atado a su pecado, cada vez más a la inmundicia, al libertinaje, a revolcarse más en las fiestas, en el baile, en el alcohol,
la idolatría, el libertinaje sexual. Hacia ellos llevan los demonios, hacia la inmundicia, porque ellos son inmundos. Pero aquí vemos cómo el rey condena lo inmundo y hace que este hato de cerdos caiga por un despeñadero al mar y perezca, esto es, mueran. Porque en el día del juicio, los demonios y los hombres que se revuelcan como cerdos en lo inmundo, en el pecado, caerán de un despeñadero al mar de fuego, donde es la muerte segunda. Pues vivirán para siempre siendo torturados en unas llamas inextinguibles. Eso es, en unas llamas de fuego que nunca se apagan. Y eso lo saben los demonios, que con temor dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. En este punto, hermanos míos, pudimos ver algo muy sencillo. Que aunque los demonios están enceguecidos por su maldad, reconocen al rey. Qué curioso esto. Los demonios, aunque están enceguecidos por su maldad, reconocen al rey. Ahora, segundo punto. Aquellos que están esclavizados por el pecado están más ciegos que un demonio al no recibir al rey. Versículo 33 relata que los que apacentaban, cuidaban los cerdos, huyeron a la ciudad para contar todas estas cosas. O sea, ellos estaban trabajando, cuidando cerdos, cuidándole el ganado a otras personas, y cuando vieron esto dijeron: quebramos. Se nos acabó el trabajo, y el miedo y el espanto de lo que estaba pasando y cómo estos cerdos se enloquecieron, salieron a correr y empezaron a dar la noticia en la ciudad. Pero ¿cuál fue la reacción de los ciudadanos? ¿Será que dijeron: qué alegría lo que nos cuenta estos empleados, bueno, desempleados ya, qué alegría, porque 2 personas fueron libres? Bueno, los cerdos se perdieron, pero la plata lo de menos. Lo importante es que esas 2 personas fueron libres de esa vida tan torturosa y tan trágica que llevaban. ¿Dijeron eso? ¿O será que dijeron: wow, esto nos muestra que Él es el Rey de todos los espíritus, abramos paso y recibamos al Rey? Pero ¿qué dice el versículo 33? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron ¿para qué? Para que se fuera. Los demonios ruegan reconociendo al Hijo de Dios, pero estos ruegan sin reconocerle. ¿Solo para qué? Se fuera. Noten lo que dice el texto: y toda la ciudad, o sea, es tremendo, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, no lo vieron como rey, porque no se postraron ante él. No dicen: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. No abren paso, no abren un camino, como era la costumbre de aquel entonces, que cuando un rey llegaba, cada uno un paso, unos a la derecha y otros a la izquierda, para que pueda pasar el rey. Pero no fue lo que hicieron. Pero cuando le vieron, dice el texto, le rogaron, pero no por arrepentimiento y perdón de pecados, no para que libere a otros endemoniados, no para que pase a comer con ellos, no para que sane enfermos. Cuando lo ven, dice la palabra, que le rogaron que se fuera de sus contornos. Que no pises esta tierra, no lo queremos ver por aquí. A diferencia de los demonios que lo reconocieron al llamarlo Hijo de Dios, aquí estas personas ni siquiera, hermanos, lo reconocen. Para ellos Jesús puede ser solo un hombre que tiene el poder para echar fuera a los espíritus inmundos. Estas personas al estar enceguecidas en su pecado, hermanos míos, estaban más ciegas que un demonio. Los demonios tiemblan llamándole Hijo de Dios, pero toda esta ciudad solo ha salido para rogarle únicamente para que se vaya, que no lo quieren aquí. Esto nos muestra que el hombre está tan ciego por causa de su pecado que no reconoce a Jesús. Y mucho hacerlo. Si Cristo no se revela, conocerlo.
Si Cristo no se revela al hombre por medio de la palabra de Dios, los hombres vivirán enceguecidos en las tinieblas, en la oscuridad, sin reconocerlo. Pero si estos hombres no lo reconocieron como rey, ¿por qué al menos, cierto? Al menos de recibirlo, al menos de darle gracias por estos hombres que fueron libres, al menos decir, bueno, no lo reconocen como, bueno, démosle alguna bienvenida, una cena a comer, invitémoslo a comer, porque ese camino en el cual nadie podía transitar, gracias a Jesús que hizo libre a estos espíritus, ahora ese camino está libre para que la gente pueda caminar por ahí. Pero hermanos, en este texto vemos que ni siquiera las gracias se le da al rey, ni siquiera las gracias se le da al Señor. Solo se escucha un vete. La pregunta es, ¿por qué una ciudad entera fue tan cortante con Jesús? ¿Por qué razón creen ustedes que esta ciudad fue tan cortante y tan tajante con Jesús? Hermanos, porque al escuchar la ciudad que a causa de la liberación de los dos hombres se perdió un gran hato de cerdos, tienen miedo de que ahora Jesús, al entrar también en la ciudad, les genere pérdidas económicas. De eso tienen miedo. Estas personas piensan más en el dinero que sentir compasión por aquellas personas que estaban en tormento en los sepulcros. Porque la codicia, ¿sabe cómo nos vuelve, hermanos míos? Nos vuelve, quiero encontrar el término acá, insensibles hacia los demás. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, Él echa fuera toda inmundicia. Aparta las tinieblas y aparta los malos hábitos, los malos negocios de nuestra vida. Había maldad en esa ciudad. Y ellos sabían que si el Señor venía a hacer limpieza, también iba a quitar sus deseos, iba a quitar sus placeres. Oh Señor, no te queremos acá. Un hombre como este no lo queremos aquí. Hay personas que no quieren venir al rey porque tienen miedo de dejar su bar, de dejar su cantina. Prefieren seguir en la inmundicia que tener la vida eterna. De otros que no vienen a Jesús porque siguen en el negocio de la prostitución, del expendio de drogas, de los negocios torcidos, porque su decir es que si yo me vuelvo cristiano, ¿después de qué voy a vivir? Porque así como los gadarenos, hay muchos que prefieren los cerdos que al rey. Pero no vayamos tan lejos, vengámonos un poquito más para acá como creyentes. Hermanos míos, un hijo de Dios, por ejemplo, que reemplaza el culto por el trabajo, que tiene sus negocios, pero no viene a la iglesia porque tiene que atenderlo todos los domingos. Hermano mío, si ese es un hijo de Dios, Dios va a hacer que ese negocio caiga por un despeñadero, porque Dios al que ama, disciplina como a hijo a quien quiere, como nos lo muestra la Escritura. Si alguien viene a Jesús, si alguien viene al Rey, el Rey lo hace libre de las tinieblas, lo hace libre de sus cerdos. Si cantaba música mundana, la deja. Si vivía de la farándula, del chisme, y ya esa persona ya no lo hace. Si la persona tiene una tienda o un supermercado y viene a Jesús, ya no vende cigarrillos, ya no vende cerveza. Un cristiano que venda cigarrillos, hermano, eso es vergonzoso. Apocalipsis 22:11 que dice, y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Quién es inmundo acá? Pues viva en lo inmundo. Pero aquí, ¿quién es santo? Amén, gloria a Dios. Pues viva la santidad, dice la palabra de Dios. El que está en Cristo ya no puede vivir en la inmundicia, pues nueva criatura es, las viejas cosas pasaron. Amén. Un cristiano en su trabajo no se presta para torcidos o negocios chuecos. Él no se revuelca en los cerdos. Y por otra parte, si crees que has recibido a tu rey,
y te estás autoengañando sabiendo que aún te revuelcas en la inmundicia, en ciertos placeres del pecado que solo tú conoces, debes considerar si verdaderamente el Rey ha entrado en tu vida, si verdaderamente el Rey te ha hecho libre. Ahora, por medio de este texto, si alguno aquí no ha creído en Cristo, entonces eres esclavo de la influencia de Satanás y del pecado. Debes entender que el cielo no se gana luchando por ti mismo. Nadie por sí mismo puede ser libre del pecado y de las tinieblas de Satanás. Solo Cristo puede hacerlo. Pero si además no has querido venir al Rey para que te salve, porque aún prefieres en tus placeres, tus deseos inmundos, entonces eres como los gadarenos, que no quieres que el Rey obre en tu vida porque tienes miedo de que Él deshaga de ti ese pecado inmundo al que te aferras. La pregunta es si rogarás al Rey para que se aleje de los contornos de tu corazón, porque te aferras a tus pecados, a tus cerdos, mientras Él está al frente de ti. Sabes que los demonios temen y tiemblan ante el terrible juicio que les espera cuando el Rey venga en su segunda venida. Y aunque ellos reconocen que Jesús es el Hijo del Dios viviente, no hay salvación para ellos. Pero si tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, serás salvo. No puedes ser más ciego que un demonio, que sabiendo, que pudiéndote humillarte ante el Rey para ser salvo, rechace su bondad. Debes creer en aquel que después de morir en la cruz del Calvario fue sepultado en una tumba, en una cueva, pero al tercer día quien salió de allí no fueron los espíritus inmundos, sino el Hijo de Dios, quien se levantó de los muertos porque había vencido el pecado, la muerte, Satanás y sus demonios. Ahora, solo queda decir, ¿qué harás? ¿Rogarás como los gadarenos para que el Señor no se acerque ni siquiera a los contornos de tu corazón? ¿O te inclinarás ante el Rey para que te salve, dispuesto a dejar los cerdos para seguir al Rey? Una aplicación práctica para los niños. El cementerio puede sonar lúgubre cuando pasas por ahí, pero no debe ser así. El cementerio no recuerda que la muerte y los espíritus inmundos están vencidos, porque fue el Rey, el Hijo del Dios viviente, que después de 3 días se levantó de un lugar así. Debes recordar siempre cuando pases por aquel lugar, por ese cementerio, querido niño, que no debes tener miedo, porque la promesa más hermosa se ha cumplido, la cual dice, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:16. Y una frase para recordar, queridos: aquel que no cree en el Hijo de Dios está más ciego que un demonio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos aprender hoy.